La palabra descansar hace parte de nuestro vocabulario, pero ¿qué papel tiene en nuestras vidas? Al leer el libro de Hannah Fernández, Aprende a descansar, publicado en la editorial Plataforma Actual, está claro que gran parte de la sociedad no se da cuenta de lo que significa el descanso. Buenos días, Hannah, encantada de charlar contigo. Buenos días, Valerie. Yo encantada y agradecida por invitarme a este espacio. Me ha hecho gracia ver tu descripción de las 7D en tu libro. Cuando lancé La Vida en Rosa, que es otra revista sobre cáncer, antes de irnos de vacaciones, dejábamos a nuestros seguidores un mensaje en redes sociales que hablaba de las 3D: descansar, desconectar y disfrutar. Tú hablas de decisión, además disciplina, dieta y deporte, dormir y desacelerar. Además de, como lo decía, desconectar y disfrutar. ¿Por qué es tan importante hacerse con el pack completo? Bueno, porque al final descansar es mucho más que dormir. Y si nos limitamos solamente a pensar en que solo cuidamos nuestro descanso por la noche, pues siempre se nos va a quedar la mesa un poco coja. Al final, todas esas Ds, esas siete Ds, son un compendio de hábitos saludables que incluyen tanto acciones en el día a día como también actitud y la forma en que tenemos de afrontar nuestros días, porque yo siempre digo, y esto es una frase de un doctor especialista en medicina del sueño, que la calidad de las noches depende de la calidad de los días. Por eso es importante que seamos conscientes del descanso, no solo cuando nos metemos en la cama, sino durante todo el día, porque eso que hagamos en el día va a preparar nuestra noche. Y, por supuesto, por ejemplo, las Ds de decisión y disciplina, que lo mismo la gente son las que dice, uy, ¿esto qué tiene que ver con el descanso? Pues bueno, porque al final decisión es porque hay que tomar la decisión de priorizar el descanso sobre otras cosas. Y en el estilo de vida en el que estamos todos, es muy difícil priorizar el descanso porque tenemos que hacer tantas cosas, ser tantas cosas, además en modo multitarea y además estando conectados 24 horas al día, que claro, es difícil priorizar el descanso. Entonces, esas 7D son un compendio de hábitos saludables y también de qué actitud o una propuesta de actitud ante la vida para cuidar nuestro descanso. El mal dormir, el poco dormir es un mal que afecta tanto a niños como a adultos. Debo decir que siempre me ha llamado la atención las ojeras que veo en peques. Me cuesta comprender que vayan a la cama muy tarde teniendo que ir al cole bastante temprano. A menudo, justamente ayer leí que los más pequeños, es decir, de entre 1 a 2 años, tenían que dormir de entre 11 a 14 horas cada día. Los niños de entre 3 a 5 años deberían dormir de 10 a 13 horas y los de 6 a 12 de 9 a 12 horas. Dudo mucho que se cumplan estos datos. Por haber trabajado con niños, recuerdo uno particularmente que veía y que pasaba noches muerto de miedo jugando con su consola en 3D a juegos bastante violentos antes de irse a la cama. Tenía 11 años. Entonces, aquí la responsabilidad es a 100% de los padres. En este caso, además, se quejaban porque su hijo no acababa primero de su clase. Pasa lo mismo con los adultos. Yo cuando vine a España me llevaron a cenar a las 11 de la noche. Yo a las 11 de la noche es que soy como tú, yo estoy durmiendo. Entonces, creo que se está cambiando, se está modificando un poco las costumbres en España para estar a la misma altura que el resto de Europa. Y yo me quedo con cifras que mencionas en tu libro. Más de 12 millones de españoles se despiertan con la sensación de no haber tenido un sueño reparador. ¿Qué hace falta para conseguir este sueño reparador? Porque claramente tenemos un problema. Pues Valerie, lo primero que hace falta es educación.
El cuidarnos físicamente es la gran asignatura pendiente, al menos en el sistema educativo español. Hay otros sistemas educativos que sí que educan desde pequeños a lo importante que es una alimentación adecuada, lo importante que es hacer ejercicio y, por supuesto, lo importante que es dormir. Claro, decías, esos niños que no duermen ni de lejos las horas que deberían dormir por su edad, sí es responsabilidad de los padres, pero es que muchas veces los padres no saben para qué sirve dormir, por qué es tan importante dormir y por qué es tan importante dormir las horas que cada cuerpo necesita, más aún en determinadas edades como es la infancia y la adolescencia, que es la edad de pleno desarrollo y crecimiento físico e intelectual. Entonces, lo primero que hace falta es información y es un poco el objetivo que yo tengo con el libro, de una forma muy poco técnica para que todo el mundo entienda, explicar que el sueño no es que, pum, botón de apagado y al día siguiente botón de encendido y ahí no pasa nada y el cuerpo se apaga, no. Cuando nos quedamos dormidos comienzan una serie de procesos fundamentales para nuestra salud y eso es lo que tenemos que saber para que podamos priorizar, lo que decíamos antes, ese descanso porque es esencial para el bienestar a todos los niveles. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues aparte, una vez que ya tenemos la información, pues esa disciplina a la que yo hago referencia con la segunda D, el tener una constancia, sobre todo en la regularidad de nuestros horarios, que es algo que no hacemos. Tú decías que está cambiando algo en España. Bueno, no lo sé, porque aquí lo que tú dices de cenar a las 11, sobre todo en verano, nos encanta. Cada vez hacemos una vida más nocturna cuando para lo que nuestro cuerpo está programado es precisamente para hacer una vida muy diurna, para ir en consonancia con la luz del sol, que es la que marca los ritmos circadianos. Y luego, hablando de los horarios, claro, también me hablabas de los niños. Es que hay una cosa que es nuestro reloj biológico, que es el ritmo al que suceden las cosas en el organismo, y hay un reloj ambiental, que es el que marca la luz natural, que es el que sincroniza ese reloj biológico. Y hay un tercer reloj, que son esos horarios sociales de ocio, escuela, trabajo. Entonces, si mi reloj biológico va por un lado, el sol va por otro, mis horarios laborales o escolares van por otro, claro, mi cuerpo está completamente loco y completamente desajustado. Entonces, ahí se juntan muchos factores y ya te digo, el primer paso yo creo es educar, es formar a la gente y que la gente sea consciente de lo importante que es el descanso y de qué pasa cuando dormimos. Y luego, por supuesto, el tema horarios es que es lo más, o sea, nos guste o no, yo sé que aquí en España nos gusta mucho el trasnoche, pero nos guste o no, nuestro cuerpo está diseñado de una manera y funciona de una manera y se sincroniza de una manera. Entonces, se puede disfrutar muchísimo de la vida siendo como yo, que soy un cronotipo matutino de libro, que me despierto a las 6 de la mañana todos los días del año, y se puede disfrutar mucho de la vida llevando una vida más diurna que nocturna. Hay algo en tu libro muy interesante porque hablas de horario y de disciplina y de costumbres, vamos a decir, porque la palabra disciplina yo sé que puede herir a mucha gente. Es el entorno en el que vamos a descansar. Es decir, que no deberíamos tener un móvil, un ordenador, una tele. ¿Cuántas personas tienen una tele en su dormitorio? Hasta las sábanas, el material de las sábanas es importante. El tipo de luces que tenemos en nuestro dormitorio. Eso no se suele hablar mucho de este entorno. Y es muy importante, y tú lo hablas de ello en tu libro. Cuéntame un poco. Es muy importante y fíjate, Valerie, con todo lo que hemos pasado con la pandemia, y esto también no es culpa de las personas, es que también las casas en las que vivimos pues son los que son, y son como son, y quien vive en un estudio de 40 metros pues tampoco tiene muchas posibilidades. Pero una cosa que ha pasado durante la pandemia es que la cama se ha convertido en el salón donde veo películas, donde como los días o donde ceno mientras veo una película, en la oficina, porque si me canso del sofá me pongo en la cama con el ordenador. Entonces, al final, lo que debería ser el templo del descanso, que es el dormitorio, o dejémoslo en nuestra cama, la hemos convertido en muchísimas otras cosas. Y al final la cama tiene que ser para dos cosas, para dormir o para el sexo, para nada más. Ni para ver tele, ni para comer, ni para trabajar, ni para nada más. Entonces, cuidar ese entorno es súper importante. Por un lado, porque psicológicamente nuestro cerebro,
claro, está loco porque dice, vale, entonces estoy aquí sentado en la cama y ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que ver la tele, tengo que dormir, ¿qué hago? Entonces, ya solo para ubicarnos, para que nuestro cerebro se ubique y psicológicamente entremos en modo descanso, es importante que respetemos ese espacio de la cama. Pero es que luego va mucho más allá, porque lo que tú decías, por ejemplo, la iluminación, el dormitorio tiene que tener oscuridad total y tiene que tener ausencia total de ruido en la medida de lo posible, porque también según donde vivamos cada uno es más o menos factible esto. Pero es súper importante la oscuridad y el silencio para dormir. Y claro, nosotros estamos acostumbrados a... Tengo el pilotito del ambientador, el pilotito que dice que la tele está encendida, el pilotito del móvil que se está cargando, el pilotito del no sé qué. Todo eso son luces que interfieren en el descanso. Entonces, vamos a simplificar toda la tecnología fuera del dormitorio. Y luego otro aspecto, es por ejemplo, aspecto iluminación, pero luego aspecto temperatura. Nosotros para quedarnos dormidos, el cuerpo fisiológicamente tiene que descender un par de grados. Esa gente que duerme con calefacción central, el nórdico, pijama de franela, claro, luego hay que ir sacando los brazos y los pies porque tu cuerpo necesita atemperarse para bajar de temperatura. Entonces, la temperatura es otra de las cosas que hay que cuidar muchísimo en el dormitorio y que esté a una temperatura fresca para que nos podamos quedar dormidos. Y fundamentalmente el entorno es eso. Y, por ejemplo, esto de la temperatura también lo conseguimos con los materiales, tanto de las sábanas, como tú decías, como los materiales con los que está hecho nuestro colchón. Cuanto más sintético sea todo, menos termorregulación va a permitir ese material al cuerpo, más calor vamos a pasar, más vamos a sudar. Todo el mundo sabe lo horroroso que es intentar dormir una noche de agosto de estas, que calor. Pues ¿por qué nos empeñamos en invierno en reproducir esas temperaturas? Cuanto más fresco, o sea, no hay que pasar frío tampoco, pero el ambiente fresco nos ayuda a quedarnos dormidos. Y el entorno efectivamente es súper importante para la calidad del descanso, porque lo mismo te duermes por puro agotamiento, e incluso aunque haya un ruido, te haces al ruido y te duermes, pero el descanso no va a ser lo mismo, el sueño no va a ser lo mismo, no vas a pasar por todas las fases por las que pasamos en cada ciclo del sueño. Entonces, por eso es importante cuidar el entorno. Hablando de temperatura, en principio no deberíamos tener mucho calor, no deberíamos sudar durante la noche, excepto porque es un trabajo del hígado. Si sudamos mucho durante la noche, es porque hemos comido seguramente algo que no nos conviene, porque el hígado está trabajando de más. Eso es interesante también para ver cómo reaccionamos. Y es curioso porque a veces tengo la sensación de que no nos interesa absolutamente nada sentir nuestro cuerpo, sentir sus reacciones, porque creo que si estuviéramos más atentos a lo que nos cuenta nuestro cuerpo a diario, tomaríamos este tiempo y enfocaríamos nuestra atención en quitar todo lo que nos molesta a nuestro alrededor, haciendo como un oasis de nuestro dormitorio. Yo creo que ¿por qué tú crees que cuando se trata del bienestar, pero de un bienestar profundo, no tenemos tiempo, me falta tiempo, para practicar un ejercicio físico, para leer un buen libro, por ejemplo? No tenemos tiempo para leer, pero para estar 10 horas en Instagram, todo el tiempo del mundo. Además, todos hemos visto la serie de moda en Netflix o en HBO o no sé dónde. ¿Por qué no somos nuestra prioridad? Pues yo creo que lo decía un poco al principio, por la cultura y por el estilo de vida de nuestra sociedad. Al final, Valerie, si lo piensas, ¿qué es lo que se premia culturalmente en nuestra sociedad? Que seas hiperproductivo, que estés todo el tiempo conectado y además en todas las redes sociales posibles. Además, si dices que vas por la vida como pollo sin cabeza, como que es como una medalla de qué ocupado estoy, al final eso es lo que premiamos socialmente. Y si damos prioridad a eso, al ser hiperproductivo, a estar súper conectado, a hacer muchísimas cosas,
pues tenemos que restarle tiempo a otras, porque tenemos tiempo, tenemos 24 horas al día y esas 24 horas cada uno las reparte en sus prioridades. Yo no voy a entrar a juzgar si alguien prefiere priorizar una serie de Netflix a dormir las horas que necesita, pero también hay que ser honesto con uno mismo y decir, vale, por lo menos soy consciente de que yo estoy priorizando esto, que no me hace bien para mi bienestar, no me voy a quejar, porque otra de las cosas que nos ha enseñado esta cultura de la adicción a la prisa en todos los sentidos es que todo se soluciona con la pastillita mágica. Entonces, cuando no duermo, no descanso, ¿qué me tomo? ¿Qué me tomo? Es lo primero que hacemos y no te paras a pensar en, oye, es que lo mismo llegas derrapando a la cama y por eso no te quedas dormido, porque estás tan activado que tu cuerpo no es... O sea, esto no es de 0 a 100 en un segundo, necesita un proceso de adaptación para entrar en esa fase de sueño. Entonces, claro, eso nos cuesta más, porque eso implica revisar qué estamos haciendo, implica renunciar a algunas cosas que estamos haciendo para dedicar más tiempo al descanso y eso no nos gusta. Es más fácil decir, pues me tomo una pastilla para dormir, esta para adelgazar, esta para que me salgan más músculos y así puedo hacer. Entonces, es una cuestión tan cultural que por eso yo creo que también es más difícil cambiarlo o va a llevar más tiempo cambiarlo porque es que lo tenemos muy arraigado. Ya, pero yo lo que veo es que cada vez, y se nota en redes sociales, cada vez hay más personas que denuncian esta sociedad en la que vivimos a 1000 por hora, en la que contamos historias que no existen, porque hay un crecimiento de las personas con depresión, con ganas de quitarse la vida, que no es normal. Entonces, yo creo que Sinceramente, Valerie, perdona que te interrumpa, pero creo que sinceramente es por esos ideales o esas vidas idealizadas que nosotros nos vendemos a nosotros mismos, porque a veces decimos que nos venden, no, es que nos las vendemos nosotros a nosotros mismos y también se junta con que hay muy poca realidad. Luego también el mundo de las redes sociales tiene cosas maravillosas. Yo gracias a las redes sociales puedo transmitir y contar mi trabajo en todo el mundo. Pero es verdad que hay que tener un filtro muy bien construido a nivel personal para no dejarte arrastrar. Porque claro, si tú ves que un perfil hace no sé qué, que tiene que ver con la actividad física, otro está todo el día cocinando súper sano y además tiene un huerto donde cultiva sus propias verduras, el otro está todo el día meditando y además hace no sé cuántas horas de yoga para que su nervio vago esté relajado, la otra está durmiendo 10 horas cada día y tiene una piel más... O sea, claro, si queremos hacer todo lo que vemos, es imposible, es que es materialmente imposible. De ahí vuelvo a reiterar elige cuáles son tus prioridades, porque habrá gente que me esté escuchando que tenga hijos y dirá, pues es que yo la única hora que estoy con mis hijos es 1 hora antes de acostarme y esa hora me la quito yo de hacer ejercicio. Yo no te voy a decir que eso está mal, porque tú tienes tu prioridad y por supuesto que tu hijo es tu prioridad. Una persona que está enferma, pues obviamente tendrá otras prioridades más allá de comerse un tomate de aquí o un tomate de allá. O sea, al final, siempre lo digo, nada de esto es juzgando, pero tenemos que ser conscientes de que somos el resultado de las elecciones que hacemos. Y nuestra vida, nuestra salud, nuestro bienestar es el resultado de nuestros hábitos. Entonces, si esos hábitos no son buenos, luego no esperemos tener el milagro de la pastilla milagrosa, porque eso no existe. Me hizo gracia, hace un rato hablabas de ruido. Yo soy suiza, y es decir, que vengo de un país en el cual el silencio es oro. Tras más de 20 años viviendo en Madrid, sigo sin acostumbrarme al ruido en general. En la calle, la basura que sacan a las 2 de la noche, o simplemente mis vecinos que piensan que viven en una mansión y solos. Me ha hecho feliz saber que no soy la única histérica del silencio, porque lo hablas en tu libro.
¿Qué pasa en España? Que parece que se vive como si cada uno estuviera solo en el mundo. Es decir, es un país maravilloso, pero eh, se grita mucho y se vive sin nunca pensar que no vivimos solos, que hay personas a nuestro alrededor que quizás tienen otras necesidades que la nuestra. ¿Por qué? Mira, qué bien que me dices que eres suiza, porque fíjate, hace unos años en un viaje con mi marido en Zúrich, estábamos al sol en un parque lleno de niños, lleno, estábamos pero súper a gusto y de repente me dice mi marido, oye, Hanna, ¿tú te das cuenta de que esto está lleno de niños jugando, saltando, o sea, que no están los niños quietos y no se oye ni un grito? Y digo, es verdad, y los niños se están comunicando, están jugando, o sea, no están atados a un banco, no, no. Y claro, yo en ese momento dije, pero ¿por qué en España no somos así? Y a mí me da mucha pena cuando dice la gente, no, es que el carácter español, somos más extrovertidos, los mediterráneos. Digo, eso es una tontería. Somos unos maleducados, porque no somos capaces de respetar que otra persona que está a nuestro lado o que está en la casa de al lado, en el piso de arriba o en el piso de abajo, quiere estar tranquilo en su casa leyendo o mirando por la ventana o escuchando una música tranquila o trabajando y no somos capaces de hacer ese ejercicio de decir, vale, ¿por qué tengo yo que decidir qué puede hacer mi vecino? Porque claro, si yo quiero sentarme a leer tranquila, pues yo según el día no puedo. Me tengo que poner una música para no oír gritos y voces y zapatazos y golpes y muebles arrastrando. La gente dirá, ¿somos unas histéricas? Pues perdona, yo creo que no. Yo creo que somos personas civilizadas y no creo que a nadie le agrade tener un grito, un ruido, Entonces, ya que de por sí, sobre todo en las grandes ciudades, es inevitable, porque cuando no es la obra, es la sirena, la ambulancia, el camión de la basura, pero es que ya entre nosotros es una falta de respeto. O sea, yo lo siento, no es ser extrovertido, no es desparpajo, es ser irrespetuoso. ¿No? Como esta gente que está en un restaurante y te estás enterando mejor de su conversación que de lo que tú estás hablando, porque y dices, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad tienes de hablar así? ¿Por qué? ¿Por qué estás tú decidiendo a qué conversación estoy yo? Porque, claro, me hablas tan alto que no me entero de lo que me está diciendo la persona con la que estoy cenando. Pues eso es todo. O, por ejemplo, el otro día lo hablaba con una amiga, el famoso vagón de silencio del AVE. Que hay gente que sentarse en el vagón y se pone a hablar por teléfono susurrando, pero ese susurro que entiendes perfectamente la conversación. Claro, yo ahí sí que no me callo. Yo soy la típica que se levanta y dice, mira, perdona, por si no te has dado cuenta, estamos en el vagón del silencio porque queremos estar en silencio. Si quieres hablar, por favor, te sales. Y además yo ya no me corto. Antes me cortaba más, pero ahora digo, ¿pero por qué me tengo yo que estar aguantando ante la mala educación? Y lo siento, pero el ruido es mala educación. Un golpe puntual puede ser algo, vale, no lo puedo evitar, pero el ruido constante porque te comunicas a gritos, no, es mala educación. Entonces, yo creo que entre todos tenemos que trabajar para que eso cambie. ¿No crees que es una cuestión de sensibilidad? Hay personas hipersensibles que sienten mucho más el ruido y que les molesta porque es algo que hace eco en ellos y muchas personas no lo entienden esto, pero es así. Y otros pues que no son hipersensibles, que no son sensibles y que para ellos pues no les molesta, pues ni siquiera lo consiguen oírlo. ¿Tú no crees que eso tiene algo que ver? A ver, puede ser, pero estamos en las mismas. Mira, hace unos días hacía una presentación del libro en Valencia y una chica que vino a la presentación me dijo, Hanna, es que yo me he tenido que cambiar de casa porque yo padezco migrañas y era imposible vivir en mi casa. Entonces, claro, dirás, vale, tienes migraña, yo no tengo la culpa, yo, tu vecino, no tengo la culpa de que tengas migraña. Pero claro, puede haber otra persona en ese edificio o tu vecino puede estar enfermo, puede tener niños pequeños que les despiertas porque estos somos todos los que hacemos el ruido. Entonces, pues sí, habrá gente que sea hipersensible. Yo particularmente no soy hipersensible al ruido. Me molesta mucho porque me pone muy nerviosa el no poder hacer lo que yo quiero hacer y que sea otra persona la que decide, ¿no? Si yo puedo estar tranquila en casa o no. A que yo me fui de un piso, porque al lado teníamos unos estudiantes que, claro, ellos eran fiesta continua. Entonces, claro, digo, yo no puedo vivir
esperando a ver si hoy voy a dormir, a qué hora me voy a poder dormir, si me van a despertar a las 3 de la mañana a gritos. Entonces, es que eso es indecente, yo lo siento muchísimo, pero es indecente, o sea, de nuevo, es una falta de respeto. Y, por supuesto, hay gente que tiene más sensibilidad que otros, pero también podemos pensar en esa gente, ¿no? O personas que están enfermas, personas mayores. Es que al final, no sé, todo el mundo tiene derecho al silencio y a la tranquilidad. Sí, porque te quitan energía, además. Absolutamente, absolutamente. El ruido altera muchísimo el sistema nervioso, aunque sea algo que no nos percatamos, pero nuestro sistema nervioso se altera, se activa cuando tenemos un ruido permanente y eso pasa factura a la larga, sí. Entonces, ¿tú qué practicas este método de la 7D que ha pasado por episodios de alteración, por demasiado trabajo, por demasiado todo? ¿Cuáles son los beneficios? Como tú, Hannah, ¿qué notas? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y qué has alcanzado que ni siquiera quizás pensaba que existía anteriormente? Pues bueno, beneficios muchos, pero sobre todo lo que yo he conseguido, tanto con el método como en concreto con dormir, porque mi problema fue que yo decidí que no necesitaba dormir, que con 4 horas podía tirar, 4 horas y muchos cafés. Yo lo que he conseguido es que mi cuerpo y mi cabeza vayan juntas, me explico. Yo tenía la sensación, cuando estaba en mi peor momento, cuando yo tuve una depresión por agotamiento, por no dormir. Y la sensación que yo tenía es que mi cabeza iba a una velocidad, a la velocidad de la luz, o sea, porque iba activa, súper activa todo el día pensando, maquinando sin parar, y mi cuerpo iba cada vez más agotado. Entonces yo, de verdad, lo que sentía era como si mi cabeza fuera delante del cuerpo y el cuerpo fuera rastras detrás. Entonces, el mayor beneficio que yo he conseguido, que al final es salud, es que mi cabeza y mi cuerpo estén unidos y que yo sea consciente de lo que hago cada día. Porque yo había muchos días que terminaba el día y no sabía qué había comido y si había comido, si había mandado un mail o no, si había hablado con mi madre o no. O sea, ya llegó un momento que estaba totalmente desconectada. O sea, ejecutaba como un autómata, pero no estaba conectada. Y luego ya a nivel salud, o sea, ya físicamente, pues por supuesto equilibrio del sistema nervioso y sistema emocional. O sea, eso de que cuando uno no duerme, lo sabemos todos, ¿no? El día que no duermes te levantas al día siguiente que no te soportas ni tú. Claro, eso mantenido en el tiempo es negativo para el sistema nervioso. Entonces, equilibrio del sistema nervioso, mejora de mis capacidades cognitivas, porque claro, una de las cosas que pasa cuando tienes ese agotamiento es que tu capacidad de toma de decisiones se ve afectada, te cuesta mucho concentrarte, te cuesta mucho memorizar. Entonces mis capacidades cognitivas, por ejemplo, eso lo he notado un montón. Equilibrio del sistema hormonal, y eso tiene que ver pues, desde sistema reproductivo a sistema endocrino y todos los procesos relacionados, por ejemplo, con enfermedades metabólicas, que ahí tienen mucho que ver los desajustes hormonales, sistema inmune. O sea, no recuerdo la última vez que cogí un catarro, y una de las cosas que fortalece el sistema inmune precisamente es dormir, porque es cuando la respuesta inmune se refuerza. ¿Qué más? O sea, es que si te tengo que resumir en una cosa, te diría en esa sensación de consciencia, o sea, de estar yo y que mi cabeza no esté en un sitio y mi cuerpo en otro, que yo creo que es una cosa en la que muchas personas, lo mismo los que nos están escuchando, algunos también se sienten así, que van muy acelerados de cabeza y el cuerpo va como arrastrándose detrás. El confinamiento ha sido para ti un momento de disfrute, digo, el hecho de estar en casa recogida, no hablo de todo lo que estuvo alrededor de este coronavirus, pero el poder estar en casa recogida para ti ha sido algo positivo. Sí, sí, sí. Pero ya no solo el hecho de estar en casa, porque a mí también me gusta mucho salir, y es verdad que yo sí que noté mucho el no poder salir a pasear por el parque, que lo hacía muchísimo, pero sobre todo el silencio. Es que yo, cuando fue el confinamiento más duro, yo vivía en el centro de Madrid y por primera vez en mi vida yo escuché pájaros en el centro de Madrid.
Y no soy la única, o sea, muchísima gente me ha dicho que esas semanas, dentro de lo malo que era todo, fueron alucinantes por la tranquilidad y porque todos bajamos revoluciones. El hecho de no poderte mover todos bajamos revoluciones y yo agradecí mucho el bajar el ritmo. Luego, obviamente, por el motivo, pues no nada que ver, ¿no? Pero yo agradecí mucho el bajar el ritmo y esa tranquilidad de oír pájaros, que puede parecer una tontería, pero oír pájaros en vez de ambulancias es mucho más agradable. Sí, sí, sin duda. Bueno, ambulancias, tráfico, taladros, radiales, etcétera. Yo creo que somos muchos en pensar así. Entonces, la gente durante este periodo de COVID, muchas personas han disfrutado justamente de estar en casa, de cuidar su alimentación, de disfrutar de su hogar. Pero las encuestas están diciendo, las últimas que acaban de salir, están diciendo que ya se está perdiendo todo esto. Es una... No hay forma de que No. mejoremos como sociedad. Y es una pena, Valerie, porque se ha perdido una gran oportunidad. Tú lo has dicho por obligación, pero bueno, oye, bienvenido sea el motivo. Por obligación, muchos han empezado a comer mejor porque han empezado a cocinar en casa en vez de comprar cualquier cosa en una máquina. Han empezado a hacer ejercicio porque de puro aburrimiento han empezado a hacer ejercicio. Han empezado a dormir más porque como no se podía salir, pues te metías en la cama a las 10 de la noche. Y es una pena que no hayamos aprovechado esa demostración de que se puede hacer y que ahora todos nos hayamos vuelto locos otra vez. A mí me da muchísima pena, sobre todo por el tema de los horarios sociales de las cenas. Cuando ha habido cierres, los cierres estos con toque de queda, oye, la gente salía a cenar a las 8, a las 10 estaba en su casa, que es maravilloso, maravilloso. Pero ha sido terminar todo y volver otra vez a los mismos horarios. A mí me da mucha pena porque ha sido una oportunidad estupenda, habría sido una oportunidad estupenda para revisar un poco nuestro estilo de vida y ver que sí que es posible vivir de otra forma y a otro ritmo. Pero bueno, también es que voy mucho a la sociedad en la que vivimos y a nuestra cultura, pero es que es así. O sea, esta cultura de consumo pues, nos arrastra. Es un tema muy complejo porque es a muchos niveles, no solamente la cuestión individual, es que a nivel institucional tampoco se protegen cosas tan sagradas. Mira, en Madrid, por ejemplo, está habiendo muchas quejas de juntas de vecinos por el tema de las terrazas. Claro, hay vecinos que están diciendo, por el amor de Dios, muy bien cuando no se podía estar en interiores, pero claro, que haya gente sentada debajo de tu ventana a gritos, además, porque si por lo menos estuvieran en silencio o hablaran bajo, es que esto es inhumano, es inhumano. Entonces, a mí me da mucha pena porque es una oportunidad que se ha perdido. Sí, porque se suele pensar mucho más al tema económico antes del tema del individuo y de la sociedad como tal. Pero eso también nos lo han vendido como incompatible y yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que sea incompatible una cosa con la otra, pero bueno, eso ya es que entran muchos más factores. Bueno, hay que leer tu libro porque creo que se permite pensar en lo que podemos hacer para mejorar nuestro bienestar, el de cada uno, y eso más descansamos y mejor vamos a envejecer. Es que solemos pensar, tenemos que vivir el momento presente, pero también tenemos que preparar nuestro cuerpo, que hace mucho para nosotros, para lo que va a llegar. Uh-huh. Y eso Y es... sobre todo ser conscientes de que si no cuidamos el cuerpo ahora, es posible, porque la medicina avanza muchísimo, la ciencia también, es posible que vivamos más años, pero ¿qué calidad de vida vamos a tener esos años? Porque yo para vivir postrada en una cama y que me tengan que dar de comer, eso no es calidad de vida. Entonces vamos a cuidarnos ahora para poder vivir muchos años y en unas condiciones que nos permitan disfrutar de la vida. Y eso es algo que tenemos que decidir ahora, no cuando tengamos 80 años y nos veamos que no nos podemos vestir solos. Sí.
Muchísimas gracias, Hannah. Ha sido un placer charlar contigo, muy interesante. Muchas gracias a ti, Valerie. Un placer.